Mónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, no sé, hoy se está estrenando como analista internacional. Como ustedes. Nosotros somos los que decimos, ¿verdad? Sí. Federico Hernández Aguilar está aquí con nosotros. Ustedes se dan la paja, pero no. Bueno, no, Federico de trayectoria en el ambiente político, tuviste tu momento político, claro. Escritor, ¿verdad? Sí. Sobre todo esa beta de escritor. Y sobre eso hemos conversado en diversas oportunidades. Ha sido funcionario, fue diputado. Fue diputado, sí. Es cierto, fuiste también presidente de Concultura. De Concultura. Ajá, cuando todavía era Concultura. Estuviste en la Cámara de Comercio. También, 12 años como director ejecutivo. Exactamente. Es decir, si digamos que has estado en diferentes ámbitos y creo que, bueno, también tu conocimiento, tus estudios, tu cultura permite que hablemos sobre qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Hoy el tema es, lo habíamos puesto como nuevo orden mundial, ¿verdad? O sea, hay tal vez es pregunta, ajá, más que título, es sí, pregunta. Estamos delante de un nuevo orden mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? Y los coletazos que nos llegan a nosotros, claro, como parte de todo esto. Claro. No sé si comencemos hablando sobre Donald Trump, que es como uno de los grandes actores. O sea... porque hablando de coletazos no llegan coletazos. Pues sí, y es como un... como siempre con todo lo que pasa en Estados Unidos. Mucho en el mundo gira alrededor de este personaje. Claro. Bueno, de hecho, y precisamente por eso vale la pena retomar el concepto de nuevo orden mundial, que es un concepto, fíjate que en politología hay que tener cuidado cuando se aplica porque si bien ya tiene larga data, o sea, de hecho, el primer gran político, digamos, de presencia universal que le da pie a hablar del nuevo orden mundial fue Woodrow Wilson, que fue el presidente norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el 1918, él es el primero que acuña políticamente hablando ese concepto, aunque ya venía siendo de alguna manera tratado por analistas, pero él es el primero que habla de un nuevo orden mundial a partir precisamente del revulsivo que fue la Primera Guerra Mundial. Luego ha servido este concepto mucho para alimentar teorías conspirativas y uno pone nuevo orden mundial y te sale cualquier barbaridad. Entonces, en politología se tiende a tener cuidado con el concepto porque hay varias condiciones que tienen que darse para hablar de un nuevo orden mundial. Es decir, en este momento, por ejemplo, lo que tenemos es un gran estrés global producido por este personaje del que tú hablabas, ¿verdad? Donald Trump. Pero de momento todavía no se ha dado lo que podría llamarse una reconfiguración ideológica en el mundo ni territorial, que eso es lo que hace que exista un nuevo orden mundial. Y por otra parte, la prueba del tiempo. Todavía yo no estoy tan seguro de que muchas de las cosas que en este momento está provocando Trump vayan a sobrevivir los 4 años que va a estar en la presidencia. Hay que darle como un cierto espacio al tiempo para que cualquier configuración que se dé realmente se sostenga después de Trump. Porque ¿verdad? De hecho ya hay muchas que hasta ahí han llegado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. De hecho muchas cosas que ha decidido al interior de Estados Unidos han sido paradas ya por... Y yo le decía a Tony, dice una cosa en la mañana y en la tarde dice lo contrario. Por supuesto, eso es típico de él, ¿verdad? Él es como un tiburón, ¿verdad? El tiburón cuando se enreda en una red empieza a dar vueltas y volteretas y se enreda más. Yo así grafico, digamos, la forma en que Trump administra a Estados Unidos. Es una forma caótica, obviamente. Él está acostumbrado a ese caos. Le gusta generar caos. Pero es que además lo ha dicho. O sea, yo a la gente le digo, no sé por qué se sorprenden con Trump. Si Trump todas estas cosas las ha puesto por escrito. Hay libros de él, que casi todos son autobiográficos, dicho de paso, porque su narrativa es absolutamente autorreferencial. Todo el tiempo está hablando de él, ¿verdad? Eso habla del ego del personaje, pero también ha dicho claramente lo que piensa. Él le encanta amenazar, lo ha dicho todo el tiempo y que la amenaza le ha funcionado además en su vida entera.
Y bueno, lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Le encanta amenazar y a partir de esa amenaza entonces sentarse a negociar, ¿verdad? Esta forma de, digamos, de desempeñarse, sobre todo en ese cargo tan importante, creo que puede resultarle efectivo al principio, pero no creo que eso dure demasiado en el tiempo. Es muy difícil. Eventualmente lo que va a ocurrir es que el mundo se va a terminar acostumbrando a esa forma de él y va a haber un momento en que no se le haga caso, ¿verdad? Como Tan sencillo como ahí eso. viene el lobo, ahí viene el lobo, Sí, ahí viene... sí, sí. Entonces llega un momento en que ya te das cuenta que el lobo no va a llegar nunca, ¿verdad? Entonces, pongo un ejemplo. Dice que quiere tomarse el canal de Panamá. Eso no lo puede hacer. No puede. Entonces, esa amenaza está bien, le sirve mucho como narrativa. Probablemente la gente de MAGA, del Make America Great Again, estén contentísimos. Eso mantiene vibrante, digamos, a su base, que tiende al fanatismo, casi un fanatismo religioso, diría yo, es una especie de secta. Ya vamos a hablar de eso, pero hasta ahí llega. O sea, él no puede lanzarse a una aventura militar en Panamá porque le va a resultar demasiado costosa políticamente hablando. Entonces, Aparte, legalmente no aplica. Porque Porque hasta el presidente sacó un comunicado. El presidente de Panamá inmediatamente sacó un comunicado desde el primer anuncio. Así es. O sea, y Panamá no lo hubiera hecho si no tuviera su derecho y la razón. Y es que además date cuenta de lo que significa esto. Es decir, no solamente es que vas a intentar entrar militarmente a un país y apropiarte de una zona que en este momento, para bien o para mal, le pertenece a Panamá, sino que además necesitas que tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta en Estados Unidos declaren la guerra. Eso no va a ocurrir. Ahora Trump, por ejemplo, está amenazando con que va a destituir a los jueces federales. Uh-huh. Eso no lo puede hacer. Es claro que no lo puede hacer, pero además la Constitución te explica qué es lo que debe ocurrir para que un juez federal lo puedan remover. Y falta muchísimo para que eso sea posible. Primero, digamos, el Congreso tendría que aprobarlo. Ahí sí necesita una mayoría mínima que la tiene, pero luego necesita 2/3 en el Senado para que ratifique la remoción de un juez federal. Necesitaría que 14 demócratas se pasaran al lado trumpista. Eso sencillamente no va a ocurrir. Entonces la pregunta es, ¿por qué amenaza? Pues a saber, ¿verdad? Porque se le ocurre. Pero sabe que si se atreviera a eso, va directamente a una clamorosa derrota política. Entonces, ¿ves? Eso es lo que uno tiene que entender, porque si no se genera un estrés innecesario. Trump no puede remover jueces federales. Es más, en casi 250 años, ya digamos el año que viene se cumplen 250 años de la aprobación, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 4 de julio de 1776. ¿Sabes cuántos jueces se han removido en toda la historia americana? 15. Y de esos 15, solo 8 fueron finalmente destituidos, cuando ya el Senado ratificó lo que había dicho el Congreso. 8 nada más en 250 años. No va a ocurrir ahora. Ha dicho Donald Trump que de haber sido él el presidente, Rusia, Vladimir Putin, no hubiese invadido Ucrania. Y que él iba a resolver el tema en 24 o 48 horas. Eso lo dijo en la campaña. Cosa que tampoco ha ocurrido. Por supuesto. Pero por el otro, o sea, hay otra... ¿Qué es? Sigue siendo un mundo bipolar, o sea, Estados Unidos, no. Rusia, ahora está China, sí. Están los países de los BRICS, India, es decir, ¿cómo es el reacomodo mundial que estás viendo? Porque Europa como que se dio cuenta, bueno, pues Estados Unidos no va a venir a sacarnos las castañas por tercera vez. Tenemos que pelar nuestro propio guineo. Así es. Entonces... Qué gráfico te estás poniendo, pero sí, es correcto, Tony. Es que mira, a ver, en el siglo XX hubo 3 grandes reconfiguraciones mundiales. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, eso reconfigura el mundo, no hay ninguna duda. Luego la Segunda Guerra Mundial, 1945, aparece Naciones Unidas, aparece la OTAN, etc. Y luego en 1991, en el 91, cuando cae la Unión Soviética. En ese momento sí hay reconfiguraciones mundiales y se podría hablar, grosso modo, de un nuevo orden mundial.
los coletazos, vamos a utilizar ese término, los coletazos de estos 3 momentos todavía los estamos viviendo hoy. Todavía. Esa reconfiguración mundial no se ha movido demasiado. Claro, en 1991 cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se hacen 15 países. Eso te reconfigura completamente el mapa de Euroasia, ¿verdad? Sí, Luego lo que pasa... cada quien tiene su visión. Exactamente. Ajá. Yugoslavia se hace 6 repúblicas, Ajá. Checoslovaquia 2, en fin. Estamos hablando de tres países que de repente se hacen 23. Eso sí te reconfigura el mundo. Eso no está pasando en este momento, ¿verdad? Ahora, hay que esperar a ver qué ocurre con este revulsivo que se llama Donald Trump, que es tan, digamos, impredecible, ¿verdad? Porque da la impresión de que lo que le manda a él es como el capricho, ¿verdad? Con qué mood se levanta en la mañana. Entonces, a partir de eso y de la reacción que el mundo tenga, entonces sí podemos hablar de alguna reconfiguración. De momento yo no me atrevería a hablar de un nuevo orden mundial. Ok. Estuvo recientemente con el presidente Zelensky, Sí. con el presidente de Ucrania, ¿verdad? En una audiencia que al final fue pública. Sí. Y se dio esa discusión en donde muchos dicen fue algo que Estados Unidos tenía planeado, en donde para algunos se vio mal al presidente Zelensky, para otros no. Sí. Al contrario, dicen lo hizo muy bien dentro de lo que cabe. Y es que yo creo que hay que entender también el ambiente de tensión que ya venía dándose antes de esta reunión, porque si no, si vemos solo la reunión, la hora y pico que dura todo el video, cuando uno realmente lo ve todo, ¿verdad? Porque hay que verlo todo para entender lo que está ocurriendo ahí y por qué se da ese rifirrafe entre los tres, incluyendo a J.D. Vance, esa ambientación de tensión ya venía. Trump le había dicho dictador por X, o bueno, por su red social a Zelensky. Es que ya lo venía insultando desde antes. Zelensky muy callado, ¿verdad? Por cierto, siempre con respeto, dirigiéndose al presidente de la nación más poderosa del mundo. Claro, ya a la hora de la hora, cuando además se filtran los medios de comunicación cómo era el preacuerdo que Trump había, entre comillas, logrado supuestamente para beneficiar a Ucrania, ningún presidente de Ucrania te hubiera aceptado eso. Porque ¿qué incluía ese preacuerdo? Primero, que ningún territorio tomado por Rusia iba a ser devuelto, ¿verdad? Solo ahí se va 25% de tu territorio, ¿verdad? No lo vas a regalar. Segundo, que las tierras raras... ¿Y de qué manera lo tomó además, verdad? Por supuesto, matando un por montón la de violencia, gente. ¿verdad? Exactamente, invadiendo además un país. Entonces, luego que las tierras raras iban a estar, digamos, entre comillas, administradas por Estados Unidos, aunque obviamente con vigilancia ucraniana. Pero encima de eso, cuando él dice, lógicamente, mire, pero puedo tener garantías yo, como ucraniano, de que no voy a ser invadido nuevamente por Putin después. No, garantías no hay. Pero por Dios, ¿y quién te iba a aceptar eso? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Zelensky llega y empieza J.D. Vance a hablar que hay que aplicar la diplomacia, porque es el momento en que reacciona Zelensky, es porque entiende lo que significa diplomacia para ellos. Diplomacia es acepte lo que le hemos propuesto. Eso no es diplomacia para alguien como Zelensky, obviamente, no va a regalar su país. Sí, hay país. respeto entre naciones, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que reacciona de esa manera y se da el rifirrafe que se da, ¿verdad? Que a mí me parece impresionante que lo hayamos visto en vivo. Yo ponía este ejemplo, Federico, por lo que tú decís. Desde el momento en que lo vemos en vivo, vos decís, aquí algo pasó. Aquí algo pasó y alguien quiso que pasara. Ahora, pero después tú ves, y yo me refería a ese encuentro que ha sido como muy mediático, ¿verdad? Me refería a eso, Federico, por lo que tú decís de que los jefes de Estado, en este caso el presidente Trump, van ahí maniobrando a su conveniencia, porque luego después hablan de que han tenido conversaciones muy cordiales y muy respetuosas y no sé qué, así como con la presidenta de México, ¿verdad? Sí, también, sí. Y con el primer ministro de Canadá, ¿verdad? También, ¿verdad? Exacto. Entonces, esas cosas, uno dice, ¿para dónde van? Pues? Al menos Trump está hablando con Putin, porque antes no había comunicación. Claro. Ahora, parece Y eso es bueno, parece sin duda. ser que al mundo, o desde la narrativa de Trump, se nos olvida que hay un invasor y un invadido. Así es. Pero Trump no ofende a Putin. Correcto. De hecho, fíjate qué interesante.
a Zelensky le dice, frente a las cámaras, para que lo oyéramos todos, usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Fíjate qué acusación más dura. Durísimo decirle eso a un presidente que está siendo invadido. De una además, nación invadida. ¿verdad? Pero viene Putin y luego de los acuerdos o los preacuerdos que consigue con Ucrania, le dice Estados Unidos a través de Marco Rubio, bueno, ahora acepte usted esto. Putin dice que no y nadie le está diciendo que está jugando con la Tercera Guerra Mundial. O sea, ese doble rasero, cualquier, digamos, observador objetivo se da cuenta que ahí hay algo que moralmente no está funcionando, ¿verdad? Yo sí creo, y de hecho escribí un artículo sobre eso, yo sí creo que la relación entre Trump y Putin va más allá de lo meramente político. Hay temas comerciales ahí metidos, no hay ninguna duda. Ahora, pero más allá de esas simpatías personales, Trump tiene que darse cuenta que está a cargo de un país poderosísimo que debe tomar decisiones importantes en materia geopolítica y que no puede darse el lujo de estar, cometiendo estos deslices, voy a utilizar el término, ¿verdad? Tiene que comenzar un poco a controlarse, de lo contrario, este asunto se les puede ir de las manos. Sí, bueno, comencemos con esa promesa, ¿verdad? Hizo la promesa que en 24 horas iba a terminar con esta guerra. Claramente era ilógico pensar que eso fuera cierto. Sí, porque se vendó como el mediador que se estaba esperando para que Putin y Zelensky, bueno, y Estados Unidos. Exacto. Y ahora lo que tiene es a los dos contendientes más bravos. O sea, digo, estás perdiendo esa promesa al final. Políticamente se te está revirando, como diría un salvadoreño. Ahora, ¿verdad? hablando de coletazos que sí nos interesan al área centroamericana, voy a hablar del área centroamericana, está el tema migratorio. Ahí sí está cumpliendo el presidente Trump lo que dijo durante su campaña. Así es. Y de hecho es el tema en el que aparece mejor evaluado por los norteamericanos en este momento. En materia geoestratégica le está yendo muy mal, en materia económica le está yendo mal, pero en materia migratoria ahí sí, está quedando bien, digamos, según las encuestas. Entonces, ¿por qué? Porque se ha puesto duro, ha tenido, digamos, una visión coherente, porque ahí hay que decirlo, no le mintió a nadie, ¿verdad? Dijo que iba a encargarse de hacer el proceso de deportación más grande de la historia norteamericana. Dicho sea de paso, todavía no ha sido así. Todavía Biden lleva más deportación que Trump, pero lo puede hacer, ¿verdad? Tiene tiempo suficiente para poder lograr eso. Con las consecuencias que eso puede tener, como tú bien dices, Diana, para Hispanoamérica, ¿verdad? Ahora, y nuestro país, siendo tan chiquitos, tan dependientes de los Estados Unidos, de las remesas. Que aquí estamos pendientes de las remesas, que son claro, parte de las dos, financiamientos más grandes que tiene este país. Digamos que estamos como, hay una cierta alineación. ¿Cómo ves la relación, cómo la están manejando desde el gobierno de Nayib Bukele? Bueno, a mí comencemos por lo siguiente. Trump ha pasado por encima de la Constitución norteamericana al hacer estos envíos masivos de personas que ni siquiera han sido declaradas culpables por el proceso judicial norteamericano. O sea, ya se saltó unas trancas legales. Lo que ha hecho el juez Boasberg cuando le dice a Trump tienen que devolver a esos deportados, lo que le está diciendo es usted no está por encima de la ley. Eso es lo que le está diciendo el juez. Se refiere a los deportados que vinieron a El Salvador. Exactamente, los ¿verdad? que mandaron para acá. Los que mandaron para acá. O sea, usted tiene que pasar por todo el proceso que lleva, o sea, garantizando, valga la redundancia, las garantías procesales a toda esta gente para determinar que realmente son delincuentes. Primero que son terroristas, ¿verdad? Porque así los han acusado, que pertenecen al Tren de Aragua, no sé qué. Ya sabemos por un montón de gente, familia, que muchos no pertenecen al Tren de Aragua. Ahora, Federico, yo creo que aquí hay que diferenciar, porque una cosa es ya estar en un proceso judicial, el cual se tiene que cumplir, que es el caso de estas personas, y está el otro caso de aquellos que desde el primer día Trump cerró la oportunidad de que fueran donde un juez. Claro. Y eso es deportación inmediata. Sí. Esa es otra situación. Esa es otra situación. Ajá. Es otra situación. Y es totalmente legal. Sería totalmente legal. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos a los que están acusando de haber delinquido en Estados Unidos, tiene que probarse en Estados Unidos que realmente ha sido así. De lo contrario, está pasando por encima del sistema legal norteamericano. Sí, pero como tienen antecedentes.
¿Cuál? Muchos de los detenidos con antecedentes, Claro. ahí tiene la justificación, Sí, pero porque tienen problemas pero las legales. garantías procesales de la Constitución norteamericana son claras. O sea, Ujú. aquí no es cuestión de, yo creo que. No. Ajá, claro. Aquí no hay que andar creyendo. Tiene que probar ante un juez que esta persona realmente ha delinquido. Que en este caso pertenece al Tren de Aragua. Bueno, pruébelo. Pruébelo. Es lo que dice Busberg. Y eso tiene lo toda la razón prueba del mundo. el sistema judicial. Exactamente. Y la reacción que tiene ante esta medida del juez, la administración Trump, es comenzar a decir que es de izquierda, que lo puso no sé quién. Por cierto, el juez comenzó a ser juez federal propuesto por George W. Bush, ¿verdad? Por cierto, ¿no? Obama después le da ya lo convierte en juez de distrito, pero el primero que lo catapultó, digamos, fue un presidente republicano. O sea, Pero parece que no hay marcha atrás, al menos políticamente. Viene esta semana la secretaria de Seguridad, Sí. va a ir al SECOT, Sí. se llama Kristi Noem. Ojalá ella pida ir al SECOT y verlo De entero. acuerdo a la agenda pública. En la agenda está que va a ir al Que SECOT. No, y ojalá ella exija ver el SECOT entero, que no la lleven donde la quieran llevar, sino que la lleven a conocer todo el SECOT. Valdría la pena. ¿Por qué dices eso? Es que yo creo que cada persona y sobre todo periodistas, ¿verdad? Cuando iban periodistas al SECOT, le presentan una zona del SECOT y no presentan todo el SECOT, ¿verdad? Entonces, aquí sería bueno que esta señora, pues con una transparencia que todavía no hemos visto en estos casos, pudiera realmente llevar cámaras a donde no se han llevado dentro del SECOT. El SECOT es bien grande y sin embargo solo vemos una zona del SECOT cada vez que alguien de fuera, digamos, entra, ¿verdad? Pero bueno, Habría no que sé ver, si lo va a pues, hacer. qué es lo que aplica, ¿verdad? ¿Qué es lo que aplica? Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces, y volviendo a lo que mencionaba Tony, ¿qué sucede? Que estos, sin haber sido declarados por ningún juez en ninguna parte del mundo, obviamente también Estados Unidos, que son culpables, aquí son tratados como culpables. Ese es un grave problema. Porque aquí estamos pasando encima de derechos humanos. A ver, lo que ¿verdad? pasa es que nosotros somos proveedores de un servicio. Así se ha vendido, ¿no? Sí, No, ha vendido. en la práctica. Sí, O sea, sí. nosotros estamos vendiendo un sistema de detención, Claro. ¿verdad? Claro. Contratados por los Estados Unidos. Exactamente. Y entonces aquí nos volvemos cómplices de un proceso a través del cual, sin que una persona haya sido condenada y vencida en juicio, está sin embargo siendo tratada como un delincuente. Ese es el punto. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces ahí es donde pasamos encima de los derechos humanos. 8 de la mañana, 31 minutos. Justo estamos en la mitad de esta entrevista y es el momento de hacer la entrega a nuestro invitado, así como a todos nuestros invitados, del café Cherito Café, que es el que Yo por eso venía, el, fíjate. el que estás Es una de las tomando. razones. ¿Y qué tal el fanzine ahí? ¿Qué has chuponeado? ¿Qué has riquísimo. chuponeado? No, la semita. La semita. ¿Cómo se llama? La quesadilla. La quesadilla. Sí, bueno, aquí te entregamos Muchas gracias. una bolsa de Cherito Café. Qué rico. Orgullosamente salvadoreño. Viene de las principales fincas que tienen que ver con ser ecoamigables en el país. De eso se preocupa Cherito Café, del norte de Santa Ana, de Chalatenango, de San Miguel. Y desde 1974 estoy viendo. El Cherito, ¿te Desde acuerdas el del año Cherito? desde el año en que yo nací. El Cherito ahí anda. Ahí anda, está en Bolengo Plaza, si quieres, es una coffee Y shop. es de verdad un cherito. Sí. Me Sí, refiero que sí, es un, sí. sí, Sí, ¿verdad? no, Sí, motor, sí, todo. sí, Es un sí, Cherito sí, que lo qué han, maravilla. ajá, lo han restaurado. El único auto salvadoreño, ¿verdad? de Salvadoreño. manufactura salvadoreña. Exacto. Bueno, Sí. si quieres seguir las cuentas de Cherito Café, están en Instagram y en X como @cheritocafé.sv. Lo venden está en Bolengo Plaza, en San Benito, y lo venden también en las tiendas Tengo y en la tienda El SUC, en el lobby del Hotel Trópico Inn en San Miguel. Le invitamos a que usted también pruebe, deguste, consuma Cherito Café. Es un buen producto nostálgico, por cierto. Si usted va a visitar algún pariente en el exterior, llévele Cherito Café. Estamos muy felices porque ya vinieron los desayunos de San Martín y hay un nuevo menú de San Martín. Sí, mira, están los platillos con camarones, está la pizza con camarones empanizados y las diferentes opciones de carpachos como el mar y tierra. En las diferentes tiendas de San Martín. Gracias a Línea Rosa que nos trajo los desayunos desde una sucursal de San Martín. Siempre hay una conductora de confianza para ti a través de Línea Rosa, servicio de transporte que lo conducen mujeres
para transportar mujeres. Te lo recomendamos, Gracias. Federico, para Gracias. tu esposa, para Sí. tu niña. Muchas gracias. Línea Rosa brinda mucho el servicio de ir a traer y de dejar los niños cuando tienen que ir al colegio Así es. o a las actividades extracurriculares. Ellos ofrecen esa confianza. Y a sabiendas, ¿verdad?, que van a ser bien tratados, además, que eso es lo que uno, como Que padre de familia, Como padre de espera, familia ¿verdad? se preocupa. Así es. 62004491, el número de WhatsApp, o a través de Línea Rosa App. Ya volvemos.
si nuestro invitado hasta agarró puesto, compañero. Con el desayuno. Con el desayuno me van a disculpar, dijo, pero yo aquí vine a desayunar. Federico Que esta Hernández. comida es deliciosa. Federico Hernández Aguilar hoy está como, pues hablando un poquito, arreglando el mundo, ¿verdad? Entendiendo qué pasa. Entendiendo qué pasa. O cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Sí, porque parece, o sea, hay gente que dice ya no hay izquierdas y derechas. Hoy hay gobiernos soberanistas como Donald Trump, ¿verdad? O nacionalistas. O digamos, nacionalistas. Y están los otros que son globalistas, ¿verdad? Del globalismo, de los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Soros, y nada que no. Los que quieren dominar el mundo. Ajá. Entonces, y pareciera ser que el mundo va hacia el soberanismo. Hay derechas, Meloni en Italia, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Víctor Orbán en Hungría, etc. Y nosotros estamos más o menos ahí, según lo que podemos ver, más o menos alineados ahí, Nayib Bukele. Aunque a la gente se le olvida que él empezó en el FMLN, ¿verdad? Entonces ha tenido, digamos, ideológicamente un giro. aparente giro. Ajá, no sé si... Mira, ¿Cómo lo ves? Los temas de derecha e izquierda sí, en efecto, digamos, cada vez son más delicuescentes, ¿verdad? Ya no se sabe qué es una cosa y qué es la otra. Exacto. Yo cuando alguien me pregunta sobre derechas e izquierdas, le pregunto, mire, ¿qué es para usted ser de derecha? Porque si no entendemos el concepto bien, podemos estarnos equivocando y hablando de cosas absolutamente distintas, ¿verdad? Si ser de derecha implica, por ejemplo, poner por encima de cualquier interés nacional el intercambio económico, el libre intercambio económico, que ese siempre ha sido algo que se ha atribuido a la derecha, Donald Trump no es de derecha, ¿verdad? Es decir, Porque él protege lo local. Él protege lo local y no hay nada peor para el libre mercado que el proteccionismo, ¿verdad? Entonces, de hecho, la gran mayoría de analistas económicos del Cato Institute, por ejemplo, o sea, gente que estamos hablando que estarían alineados a la derecha de siempre, vamos a decirlo de esa manera, están asustados, ¿verdad? Porque dicen, miren, perdónenme, esto no puede ser, esto no se lo traga nadie. No se puede comenzar con esta guerra de aranceles y esperar que esto no va a afectar la economía del mundo y además la economía norteamericana, la propia economía norteamericana. Tanto que hay una hipótesis entre algunos analistas económicos que si Trump realmente está buscando conscientemente la recesión, que la esté buscando, ¿verdad? Porque además, exactamente, lo que plantean es que entonces la busca precisamente para que bajen los intereses de la deuda soberana norteamericana. Puede ser, pero, hombre, al final esto podrá ayudarte un momento, pero luego tenés que volver a lo de siempre, si no va a ser un desastre económico en Estados Unidos. Entonces, me explico, es decir, ¿qué es ser de derecha? Ser de derecha es proteger la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, Nayib Bukele no es muy de derecha tampoco, ¿verdad? En ese sentido se alinea más con alguien como Ortega que no sé, que como Winston Churchill, por ejemplo, o en fin, el personaje de derecha que me quieras decir, ¿verdad? Me gusta más económicamente lo que está haciendo Milei, pero mucha de su narrativa no me gusta porque no es una narrativa conveniente, digamos, para el libre mercado tampoco. Entonces, uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derecha y de izquierda? Entonces, yo más bien creo... Milei dice que es el liberalismo. Liberal. Ajá. Liberal libertario, dice que es. Ajá. Sí. Dice el Que es un liberalismo oxímoron, dicho sea de paso, ¿verdad? es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Correcto. Bajo el principio de no agresión. Así es. Y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Y yo suscribo, pero con cada todas sus letra. letras, Ajá. todo eso, ¿verdad? El problema es que eso hay que aplicarlo, ¿verdad? O sea, no solamente se trata de un tema teórico, sino llevarlo a la práctica. Entonces, si llevarlo a la práctica implica muchas de las cosas que se están haciendo, tal vez no en materia económica, pero en otras materias, me preocupa, ¿verdad? Porque entonces parecería que ser de derecha o ser liberal implica pasar por encima de un montón de derechos de la gente y de libertades de la gente también.
Entonces yo no puedo convivir con eso. Como teórico que soy de las ideas políticas, yo veo a alguien que se dice liberal y que empieza a decir un montón de cosas antiliberales, yo digo, bueno, a ver, pero, por favor no se diga tan liberal, ¿verdad? Porque, y ojo, ya se habla de liberal libertario es otra cosa, el libertarismo es otra cosa. Es decir, el libertarismo parte del liberalismo, sin duda alguna, pero el problema del libertario es que absolutiza la libertad. La libertad viene a ser un derecho absoluto y la libertad no es un derecho absoluto. No lo puede ser, ¿verdad? Bueno, veámoslo nosotros, no podemos ser absolutamente libres. Sí, yo no te puedo quitar el desayuno, por ejemplo, ¿verdad? Aunque quisiera, aunque ¿verdad? yo quisiera, y por yo sé que me lo estás viendo con ojitos raros desde hace rato. Y esa es la libertad absoluta. Exactamente. Ajá, que no hay reglas de yo hago lo que yo quiero y punto. Correcto. Entonces, se supone que no se absolutiza la libertad en la medida en que dice alguien como Milei, no, pero es que es el respeto irrestricto del proyecto ajeno. Fantástico. Pero entonces el respeto irrestricto del proyecto ajeno, ¿cómo lo dirimo cuando hay una colisión de proyectos ajenos? ¿Cómo se dirime? A través de la ley. Lo que lo hace es la ley. Cuando la administración Trump, por ejemplo, dice, este juez es de izquierda y por lo tanto hay que removerlo. Mire, perdóneme, pero el concepto de este juez es de izquierda, usted puede decir lo que le dé la gana sobre él y puede destruirlo como character, ¿verdad? El asesinato del carácter, si quiere. Pero es juez. Es un juez. O sea, forma parte de la institucionalidad. Exactamente. Y las reglas del juego están dadas. Exactamente. ¿verdad? Y fíjate que a veces este tipo de justificaciones se dan a partir de cosas tan ridículas como decir, es que el juez nadie lo eligió. ¿Y eso qué tiene que ver? A mí me eligieron 80 millones de Exactamente. estadounidenses. Claro, pero los jueces, ¿por qué llegan a ser jueces? Porque lo ha determinado un presidente que a su vez ha sido elegido por 80 y pico millones de personas, digamos, ¿verdad? Que no es el caso, por cierto, de Trump. Digo, todavía hasta el sol de hoy, Biden, con todo y las cosas malas que hizo, Biden sigue siendo el presidente norteamericano que más votos ha sacado en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Todavía Trump no ha llegado a eso. Pero a lo que voy es que cuando se pasa encima el Estado de Derecho, eso es ser de derecha. Yo no puedo entenderlo. Si el Estado de Derecho es uno de los pilares del liberalismo, ¿ves? Entonces, ahí donde comienzan las cosas como a diluirse y a mezclarse y a confundir a la gente. Ahora bien, Federico, yo cada día escucho menos a alguien que diga, me interesa la derecha o me interesa la izquierda. Claro, así es. Ya Lógico, nadie, lógico. o sea, en los 80 se hablaba de eso, en los Así 90 todavía, pero hoy en día ya no. O sea, después de tener, o sea, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos mixtos, todo el mundo está hablando de, ¿y cómo hacemos crecer a las personas en todos sus sentidos? Y te pongo un ejemplo, ya que estás hablando de esto. Ajá. ¿Arena fue un partido liberal? No. Arena no fue un partido liberal. Una de las grandes críticas que yo hice a lo largo del tiempo que Arena fue gobierno, incluso siendo funcionario del mismo gobierno, cuando criticaba yo a Tony Saca, lo hacía porque no aplicaba el liberalismo. Y se supone que Arena debió haber sido un instrumento para aplicar el liberalismo, y no fue así. Pero lo mismo pasó con el FMLN, ¿verdad? Una de las grandes críticas que yo le hago a Mauricio Funes, que en paz descanse, es precisamente que no aplicó muchas de las cosas que decía que iba a aplicar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de izquierda y derecha? ¿Ves? Ahí ya comenzó a volverse delicuescente el asunto. Pero, de nuevo, ojo, esto también tiene que ver con la formación de nuestros políticos. Nuestros políticos no están formados en política. No son políticos, son políticos profesionales porque ganan de eso, viven de eso, pero más allá de eso no hay, no tiene sustancia. ¿Tú crees que alguien como Alfredo Cristiani ha leído realmente a Adam Smith? No lo ha leído. No ha leído a Ludwig von Mises, no ha leído a Hayek, no ha leído a los grandes teóricos liberales. Entonces, ¿de dónde va a sacar él la posibilidad de hacer una aplicación liberal cuando ya está en el poder? En el caso de Funes, ¿tú crees que Funes había leído a Marx? Claro que no, en su vida. ¿Tú crees que Nayib Bukele cuando estaba en el FMLN había leído a Marx? Claro que no. ¿Pero tú crees que Nayib Bukele ha leído a Hayek? Tampoco. Ese es el gran problema, que nuestros políticos, como no se han formado en ideas políticas, ¿qué es lo que les toca? Llegar a improvisar.
que es lo que estamos viendo hoy, en su máxima expresión. Pero lo mismo pasó con los gobiernos anteriores, improvisaban a cada rato. Y ahí tenemos las consecuencias. Vemos how Trump... Y la lectura de las necesidades de la gente, de lo que piensa la gente, de lo que quiere la gente, de lo que necesita la gente. Así es la otra parte que tú tenés que... Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo siempre estuve en contra, digamos, y esto es una cosa que lo dije aquí varias veces en el programa de ustedes, lo escribí en mis artículos, siempre estuve en contra de lo que ahora se llama el wokismo, ¿verdad? Que es este avance de volver el aborto un derecho. La reivindicación de las minorías. Exactamente. Y una reivindicación que termina siendo una imposición. Una venganza de las minorías. Exactamente. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de eso y me pareció de hecho que Biden había cometido tantos errores en ese sentido que la gente estaba hasta el gorro de ese tema, ¿verdad? Y eso es lo que provocó la llegada de Trump, ¿verdad? Si algo debemos achacarle a Biden es que haya llegado Trump después de él, ¿verdad? Trump tuvo que haberse destruido, entre comillas, como político en 4 años y sin embargo se reforzó. ¿Y por qué? Por las malas políticas aplicadas por Biden. Pero lo que voy es que viene Trump y lo que hace es hacer una retaliación que se convierte en una nueva imposición. Entonces, ¿qué vas a lograr en el tiempo? Fíjate que Trump es un personaje que divide mucho a la gente, ¿verdad? Y hay 2 grandes extremos frente a él. Por un lado, gente que, y de verdad están persuadidas de lo que voy a decir, me lo han dicho de esta manera, que es una especie de enviado de Dios, ¿verdad? Que ha venido al mundo para a través de su carácter y de las cosas buenas y malas que tiene su carácter, ponerle freno a esta agenda globalista. Digamos, la agenda del globalismo. Y luego tenés al otro extremo gente, y sobre todo analistas políticos, que es lo que a mí más me perturba, que piensan que Trump es el 4º jinete del apocalipsis y que ha venido al mundo para destruir al mundo y, dicho sea de paso, destruir la democracia norteamericana. Ninguna de estas 2 cosas va a pasar probablemente. Son 2 grandes extremos. Trump no va a destruir la democracia norteamericana, ya les voy a explicar por qué. Pero tampoco Trump va a ser el que le va a poner coto a la agenda globalista, entre otras cosas porque lo está haciendo mal. Porque cuando tú te pones a prohibir exactamente como prohibían aquellos que supuestamente han llegado a combatir, creas una nueva retaliación y las extremas se alimentan mutuamente. Lo que vas a tener dentro de 4 años o lo que sea es una nueva oleada de wokismo, ¿verdad? Fortalecida precisamente por la narrativa tan insensible que ha tenido Trump a estos temas, ¿me explico? Entonces, ahí comienzan los problemas. La democracia norteamericana no va a ser desmantelada por Trump. No solo, mira, yo cuando platico con la gente sobre la Constitución norteamericana, siempre les pregunto, ¿cuántos artículos tiene la Constitución norteamericana? ¿Ustedes saben? Que son poquitos, sí. 7. Ajá. 7, ¿verdad? Y más enmiendas. Más las 27 enmiendas. Pero ojo, la Constitución norteamericana, que es para mí, sin duda, uno de los documentos políticos más inspirados de la historia humana, entre 1787 y 1790, que es cuando se da todo el proceso de discusión de esta Constitución para ser ratificada por las primeras 13 colonias que conforman lo que hoy es Estados Unidos, en ese proceso tú tuviste a 50 y pico de genios que se adelantaron como nadie a su época, ¿verdad? Obviamente tomaron de aquí a allá, es evidente que Montesquieu está ahí, etcétera, ¿verdad? Pero esto fue muchísimo antes de la Revolución Francesa. Ni siquiera podemos hablar de que, bueno, fue los derechos del hombre. No, ni siquiera habían votado todavía y guillotinado a Luis XVI y María Antonieta. Entonces, esta Constitución está inspirada por tipos que entendieron que había que poner límites al poder. Porque una de las cosas que a ellos los inspiró es cómo hacemos para que en Estados Unidos no existan reyes. ¿Ves? Entonces, si hay algo que está metido en el ADN norteamericano desde la escuela pública, es eso. Eso no lo va a desmontar Trump. Eso que ha durado 250 años no lo va a demostrar, no lo va a desmantelar Trump, ni aunque se vuelva loco, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también entender que hay un proceso dentro de Estados Unidos que debe darse, porque si Trump sigue en esta línea, fíjense ustedes lo que voy a decir, si Trump sigue en esta línea de querer pasar por encima de la justicia,
querer remover jueces, no va a durar los 4 años. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Así de fuerte es la institucionalidad norteamericana. Cualquiera te podría decir, Bueno, vamos a verlo. Veámoslo en el camino. Repito, si él sigue en esta línea, puede todavía retroceder, por supuesto, y empezar a moderarse. Puede ocurrir, ¿verdad? Porque él tiene que pensar en su legado, ¿verdad? ¿Qué legado quiere dejar al mundo? ¿Verdad? Ya no va a tener más chance. Entonces, hombre, tiene que ver para dónde va su herencia. El mundo se está reacomodando. Claro. Ya lo decimos, Europa ya entendió que así es. Que no va a venir por ellos a salvarlos otra vez. Están pensando en armarse más. O sea, la amenaza es Rusia, ¿verdad? Y como pues ahí está el Océano Atlántico, ¿verdad? Entonces Estados Unidos está cómodo, pero ¿qué va a pasar con Europa, por ejemplo? Yo sé que nos queda un par de minutitos. Europa se está rearmando, evidentemente, están corriendo para eso. Bueno, Alemania después de 1945 se supone que no puede rearmarse, ¿verdad? Es uno de los grandes acuerdos. Hasta en el servicio militar obligatorio otra vez. Exactamente. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, obviamente, ¿verdad? Rusia es no es la potencia militar que pensábamos, sino realmente hay otro que promete cosas que no puede cumplir. Putin dijo, en 2 semanas estoy en Kiev. Mentira, no fue así. Lo detuvo Ucrania. Claro, con el apoyo de Estados Unidos y etcétera. Gran negocio de armas, le digo yo a Tony. Sin duda. Esa guerra es gran negocio de armas. Sin duda. Como siempre, los negociantes de armas son los que se forran con estas cosas, ¿verdad? No hay ninguna duda. Y lamentablemente, teniendo como base la muerte de millones de personas, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ya demostró Rusia que no es la potencia militar que supuestamente era, pero tampoco es de despreciar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le toca a Europa? Ahora que, como bien decís tú, Tony, bueno, ya, miren, este señor no nos va a sacar las castañas del fuego. ¿Qué hacemos nosotros? Rearmarse y ver la manera de ponerle coto a esto. Esto implica, fíjate qué derrota política importante que Trump debe impedir. Ahí sí puede estallar una guerra mundial. Ahí sí puede estallar. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer para evitarlo? ¿Verdad? O sea, que al final va a resultar que aquella promesa que hiciste, que en 24 horas ibas a detener ese problema, de repente se te hizo una tercera guerra mundial. ¿Y China? El gran actor, ¿verdad? El gran actor que parece estar detrás de muchísimas cosas, más de lo que calladito. pensamos. Así es, más de lo que pensamos. Los chinos sí saben cómo tratar con alguien como Trump. Hay que decirlo claramente. Los chinos son bastante más inteligentes y diplomáticos de lo que pensamos. Y al mismo tiempo, bastante más peligrosos de lo que pensamos, ¿verdad? Cuando Trump decía, miren, China está metida demasiado en el canal de Panamá, ya nos dimos cuenta que no era tan así. Pero sí es cierto que estaban encima. Tenían 2 puertos. Claro, sí es cierto que estaban encima. No controlaban las cosas como Trump decía, pero sí había una presencia preocupante de China en el canal de Panamá. Bueno, fantástico. Sacarlos de ahí, imponerles límites, lo que tú quieras, pero sigamos adelante, ¿verdad? Pero no sigas amenazando a Panamá porque no sirve de nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con Panamá entonces? O sea, es que uno no puede estar creando frentes por todos lados. Eso políticamente es inviable y eventualmente puede haber un colapso en ese sentido, ¿verdad? Me llama la atención el caso de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum sí ha sido muy inteligente en tratar con Trump, bastante más que el resto de sus homólogos de Hispanoamérica. Y creo que ella ya se dio cuenta por dónde tiene que jugarle. Mira, parece mentira, pero yo recuerdo cuando recién llegado a la Asamblea Legislativa, ¿se acuerdan ustedes del Mico Alvarenga, de Aristides Alvarenga? Que en aquel momento era el diputado más antiguo en la Asamblea. Y yo era el más nuevo, entonces el más jovencito. Cuando llegué, me presenté con él y le dije, diputado Alvarenga, quiero platicar con usted porque quiero que me dé consejos. ¿Cómo ha logrado? Yo no esperaba hacer carrera en la Asamblea. Logrado? Yo no esperaba hacer carrera en la Asamblea, pero sí quería saber cómo moverme en ese tinglado, ¿verdad? Entonces le digo, ¿qué consejos me da? Y uno de los consejos que me dio me ha servido toda la vida. Me dijo, Federico, aprenda a administrar los egos ajenos. Impresionante. Y de verdad es real. Si uno, sobre todo cuando tenés un egocéntrico enfrente,
Si tú logras administrar ese ego, lo vences y ni cuenta se va a dar. Eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Ojalá siga en esa ruta, porque también al principio se estaba equivocando cuando empezaba a contestarle, así como le contestó el de Colón Petro, el de Colombia. Estaba muy reactiva. Ahora ella se dio cuenta que no hay que reaccionar así, ¿verdad? Ella es la primera que lo ha entendido, aparentemente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y los demás lo que han hecho es bajar la cabeza, incluyendo el nuestro. Ok, 9:02 a.m. Nos faltó analizar la región centroamericana, pero quedamos pendiente de otra entrevista. A la orden, Cuando claro se te acabe el Cherito Café, me avisas. Pero eso va a ser mañana. Se lo va a ofrecer a todos los clientes. Y te volvemos a invitar, Federico. Ha sido muy, muy interesante platicar contigo de estas cosas y ojalá sea a la gente, a la audiencia, pues sea utilitario para su comprensión del mundo, ¿verdad? Exacto, y no se trata de qué es bueno y qué es malo, se trata de entender qué está pasando. Miseria humana. Al final lo que hago yo es aplicar la antropología a la política, ¿verdad? Es así de sencillo. Bueno, gracias, Federico. Gracias, Federico. Si usted quieren volver a escuchar esa entrevista o recomendarla, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.